ver. Bueno, escuchen, seguimos con lo que estábamos viendo. ¿No les quedó ninguna duda, alguna cuestión para preguntar específica de lo Por ahora no. ¿No? Bueno, vamos a ver si encuentro el documento y lo comparto para ejercicio de gerundio. Voy a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, gerundio. Vieron porque con ustedes no lo comenté, la charla de Alicia Goyena, estuvo Oscar Dornell, por lo que pude ver. Lo que pasa es que cuando avisan y nos vamos a anotar, casi siempre están todos los cupos completos. Yo hace tiempo que no llego. Pero ustedes saben que me dijeron que si quieren para el próximo martes, sí. Yo puedo dar nombres porque, por ejemplo, Buen día. Me dicen en la cátedra que si tengo algo conocido que pueda incluir a último momento, porque siempre hay gente que anota y después no va, no concurre. Por ejemplo, estaba el cupo completo, pero ingresar a la charla, ingresaron 70, o quedaban 10 todavía. Qué lástima. Pero las graban, ¿no? Sí, las graban y la van a publicar en el canal de YouTube de la cátedra, lo van a publicar. Así que por eso no hay problema. Pero... Laura, está Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, Laura. ¿Andan bien? Y Liliana también. Hola, Lilian. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están Hola, todos? Lilian. Profe, querida. Hola, Lili. Hola. Yo me anoté, pero no pude entrar. Al principio se me complicó. Bueno, puede pasar, por eso justamente me dicen que, me dijeron, si tenés a alguien que sepas que no se pudo anotar y está interesado, avisar, porque siempre hay más cupos, hay cupos disponibles para último momento, ¿no? Así que... Dice Patricia que es ella la de Saibal, pero que no le aparece la imagen y no sabe si tiene audio. No tiene ni audio. Aparece, claro. No, pero que le dé audio, que le dé micrófono a la pantalla, a la computadora. Dice Carmen que le des micrófono a la pantalla, a tu compu. Y video también. Ella sí escucha, dice. Bueno, está. Cualquier cosa que quiera, que escriba por acá. Ahí está. Escribe, o por el chat. Escribe y se Pato, si tienes... Y ahora estás tú, Fernanda, sin micrófono te quedaste. Bueno. Pero me había silenciado. ¿Quién? ¿Yo te silencié? Yo me silencié. Bueno, está, porque yo no te silencié. Bueno. Empezamos entonces más o menos por donde quedamos el otro día. Habíamos estado conversando sobre este artículo de esta traductora que se ocupó un poco de estudiar el gerundio desde el punto de vista más bien normativo, porque los fenómenos que tienen que ver con la traducción, por ejemplo, del inglés al español, hay determinadas estructuras que en inglés se usan en gerundio y que en español quedan malsonantes, digamos, ¿no? El malsonante es como el término que utilizan los académicos y los juristas para explicar este tipo de construcciones que sí, suenan mal o que suenan raras, son como estructuras que no son
no se avienen a las cuestiones internas de la lengua española en particular, ¿no? Son estructuras de otras lenguas que al traducirlas quedan raras. Entonces, están viendo la presentación. Sí. Esperen un poco. No. Es esta robota que limpia. Está programada para limpiar a las 10, pero yo ya le dije que limpiara antes y ahora resulta que vuelve a limpiar otra vez. Bueno, volvemos a esto. Esta traductora se había ocupado de estudiar las estructuras de gerundio en español y ver cuáles operan mejor en el español, cuáles son las estructuras que se pueden traducir del inglés o de otras lenguas al español sin demasiados dramas. Porque no siempre que nos encontramos con un gerundio en otra lengua, en español corresponde el gerundio. Ese es el problema. ¿Tá? Muchas veces en español corresponde traducir ese gerundio de otra lengua por una oración subordinada o por un verbo conjugado. Entonces, lo primero que hizo fue describir más bien qué es lo que el gerundio significa desde el punto de vista temporal. Y en ese estudio incluyó el estudio de el significado de posterioridad, que en las gramáticas venía siendo muy combatido por asuntos que se acuerdan que vimos que habían en mi investigación, nunca nadie me lo refutó, pero la investigación que yo hice encontré que el único a nivel histórico que había combatido el significado de posterioridad del gerundio, inclusive aportando otra estructura para usar en esa construcción, ¿se acuerdan? Fue Bello, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo? Las tropas se hicieron fuertes en un convento teniendo pronto que rendirse. Y él la corrige, pero estuvimos discutiendo un poco que esa corrección tampoco correspondía a los significados temporales del hacerse fuertes y de la rendición de las tropas. Porque primero se hacen fuertes en el convento y luego se rinden. Y la propuesta de Bello tampoco era demasiado feliz en ese sentido. Muy a mi pesar, tener que considerar que Bello no estuvo demasiado acertado me duele mucho y me dolió mucho, pero inclusive se acuerdan que les transmití, y está en la diapositiva, los comentarios de Niceto Alcalá Zamora, comentarios que hizo 50 años después, porque Niceto Alcalá Zamora es de principios del siglo XX. Era un académico que funcionó a principios del siglo XX. Considerando esos antecedentes, esta traductora lo que hace es incluir el significado de posterioridad como posible. Pero el significado de posterioridad está restringido a una posterioridad muy cercana al evento temporal que requiere el verbo de la oración en la que la construcción de gerundio aparece. Como el ejemplo que puso, salió furioso cerrando la puerta de un portazo, es decir, prácticamente en el momento de salir, inmediatamente cerró la puerta, en la acción de salir se ve
culminada por la puerta cerrada, pero es prácticamente inmediatamente posterior. ¿Y por qué es esa restricción? Es una restricción del gerundio de posterioridad. ¿Por qué? Porque justamente el gerundio tiene un aspecto durativo y tiene un significado temporal que se extiende, es extensivo en el tiempo. Yo diría que ni siquiera es similar al presente eterno, porque el presente eterno de Madrid está a las orillas del Manzanares, que es un ejemplo de bello, es siempre, ¿verdad? Siempre va a estar a las orillas del Manzanares, mientras el Manzanares exista como río. Pero el del gerundio es mucho más restringido. La coexistencia del gerundio con el acto de la enunciación o con el significado temporal del verbo de la oración en la que aparece la construcción de gerundio es mucho más restringida. No es ni siquiera un presente eterno como ese de Madrid está a las orillas del Manzanares. Está limitado a ese verbo de la oración principal. ¿Ah? Otra cosa que quería comentarles, y que no sé si la expliqué de una manera nítida, es que se habla en la gramática o en distintas publicaciones relacionadas con las construcciones de los verbos, las construcciones no personales de los verbos, de oraciones, no de construcciones. En la nueva gramática se prefiere el término construcción, pero por ahí se desliza el término oración. ¿Y por qué es esto? Porque acuérdense del concepto de oración con el que opera esta gramática. Opera con un concepto de oración que esconde una predicación. Siempre que haya una predicación va a haber una oración. Y obviamente con formas no temporales del verbo va a haber predicación, de una manera muy oculta en algunos casos y de una manera muy clara en otros. Como sea el verbo, por más que esté funcionando, el verbo en gerundio me refiero, ¿no? Por más que esté funcionando como un complemento circunstancial de modo, o un adjunto de modo, tiene en sí misma, encierra por la misma capacidad léxica de esa base léxica del verbo bajo la forma no personal, encierra una predicación. Siempre va a haber, por ejemplo, un sujeto inherente a ese gerundio, por más adjunto que sea. Entonces, se habla de oraciones también en términos muy generales. De cualquier manera, para evitar, ¿cómo podría decirlo? Para evitar problemas, ¿no? O situaciones no deseadas, o evitar explicarse en casos límite, se prefiere la palabra construcción para evitar justamente tener que estar explicando por qué hablan de oración. ¿No? Porque naturalmente hay situaciones en donde el gerundio aparece como predicativo y es mucho más clara la presencia de una predicación que cuando aparece simplemente como un adjunto. ¿No? Entonces, si quieren podemos verlo ya en el texto funcionando. Pero creo que es mejor hacer una especie de síntesis de esto y después vamos al texto, para tener otras herramientas con las que trabajar en ejercicios. Cualquier cosa ustedes me avisan. Entonces,
aparece el gerundio de posterioridad como una posibilidad cierta. Y también lo interesante de esto, y por eso se aviene con lo dicho, con lo mencionado en la nueva gramática, puede significar una condición o una causa. Y con esto estuvimos jugando un poco al final del último encuentro, justamente con los textos de Vargas Llosa, que yo ahí me puse a ver, porque si no después yo me olvido de cuándo quiero ir al texto. Entonces, nos habíamos quedado en eso en el último encuentro. La otra faceta, la otra beta, la otra perspectiva que añade Isabel Pascua Forbes es el gerundio especificativo. ¿Cuál es ese gerundio especificativo? Es el que aparece como modificador de un sustantivo en un sintagma nominal, y prácticamente aparece en una función similar a la de un adjetivo. Y eso es lo que se combate muchísimo. Por ejemplo, en las gramáticas aparecen ejemplos como una caja conteniendo libros estaba sobre la mesa. Un ejemplo de este tipo es muy combatido. ¿Por qué? Porque aparece una caja conteniendo libros, este gerundio aparece como modificador especificativo de caja. Y lo que dicen los puristas normativos es que es mejor sustituir este gerundio por una oración de relativo. Una caja que contiene libros estaba sobre la mesa. Esto es lo que los puristas prefieren que se utilice. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué les parece que se da esto? A ver, piensen ustedes. A ver, intuitivamente, ¿qué sienten ustedes que ocurre allí? Porque también es cuestión de ponernos a pensar. ¿Qué ven los normativos en esto? ¿O qué ven los puristas en esto para no permitirle al gerundio incurrir en sintagmas nominales como si fuera un modificador del sustantivo? Porque en inglés es posible ese gerundio. ¿Por qué les parece que no ocurre lo mismo en español? ¿Será porque es un caso como excepcional en realidad, como que no tiene fuerza de uso? Puede ser. Porque yo podría decir perfectamente, como dijiste tú, una caja que contenía libros estaba sobre la mesa. Ajá. Y de alguna manera como que dentro de los sintagmas nominales, adjetivales, adverbiales, preposicionales, como que ya están catalogados como tales, y esto sería como un ejemplo, casi como una excepción. No sé si habilitaría una nueva categorización para los sintagmas. Yo creo No sé, que es una observación muy sesuda la que estás haciendo, porque en realidad, esta estructura es como un calco de una estructura sintáctica de otra lengua. Yo no sé, no hice un estudio histórico de este tipo de ocurrencias en novelas sí, más bien novelas, que son las que perduran en el tiempo, porque los diarios y las publicaciones periodísticas caen, ¿no? Caen de la misma manera que se ponen feas las hojas de papel en las que están impresas, y no hay nadie que las haya fotografiado, no las podemos recuperar. Así que lo único que podemos hacer como estudio de evolución histórica es ver en novelas
del español medieval o del español renacentista o del siglo de oro, a ver si aparece ese gerundio con la frecuencia con la que empezó a aparecer en la medida en que lenguas como el inglés empezaron a sonar más en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Porque yo creo que esto es una construcción que es muy prototípica del inglés y en siglos anteriores al siglo XX tal vez no influyera tanto el inglés desde el punto de vista cultural. Más bien el francés o el italiano, desde el punto de vista cultural tenían más peso. Yo lo intuyo más por ese lado que viene a cuento además del comentario tuyo también, Laura. Carmen, ¿Qué? no, pensando un poco, ¿no será que combaten un poco esta visión del gerundio como especificativo, pensando que hay ya una forma no personal que se adhiere en algún caso, como es el participio, a la función del adjetivo? ¿Irá por ese lado? Puede ser, pero lo que pasa es que, ¿qué ocurre? El participio aporta ese significado de algo ya terminado, algo ya de perfectivo, algo ya concluido, y vos ahí no podés poner un participio. Una caja contenida, no podemos decir. No, no podés, porque por lo menos con esa estructura, ¿verdad? Contiene libros, contener libros. No se puede usar un participio, pero sí el participio se aviene más con funciones, con funciones de adjetivo, porque además vos lo podés flexionar en género y número. Eso, claro, variar en género. Claro. Es eso lo que tú estás sintiendo, Lourdes, y me parece válido, pero lo que pasa es que no aplicado a este ejemplo. No es aplicable a este ejemplo. Ahí sería necesaria la subordinada. Ahí es necesaria la subordinada, no hay otra más que esa. Lo que sí es posible es que dicen, puede disponer de valor adjetivo siempre y cuando sea de carácter explicativo. ¿Vieron esto que aparece acá? Puede disponer de valor adjetivo siempre y cuando sea de carácter explicativo. Es decir, si yo digo en un rincón había una caja, en un rincón una caja conteniendo libros, y ahí, entre comas, ese conteniendo libros puede aparecer como explicativo. Pero ¿qué está ocurriendo? Lo voy a escribir, porque así como que lo sentimos de otra manera. En un rincón, una caja conteniendo libros. ¿En qué situación ocurre esto? ¿Y qué está significando qué está aportando ese conteniendo libros entre comas? Es lo mismo que acá, es decir, a los efectos de construcciones con sintagma nominal. ¿Es un sintagma nominal una caja conteniendo libros? O por lo menos es un sintagma nominal con la misma fuerza que tendría este posible sintagma nominal sin nexo, sin comas, de una caja conteniendo libros estaba sobre la mesa. Mírenlo. Porque dicen que si es explicativo, es posible. En cambio, siendo especificativo, no. Porque también hay que ver, digo, cuando aparecen las normas y las prescripciones,
hay que encontrarles un sentido para poder entenderlas. No podemos ir por el mundo diciendo, no lo podemos decir. Pues los chiquilines de repente en la clase ustedes le están corrigiendo esto y les van a decir, ¿y por qué? Y no pueden decirle porque la academia lo dice, o porque los puristas lo critican. Los chiquilines hay que irles con razones válidas. ¿Y cuál es la razón de que una caja conteniendo libros cuando aparece como explicativo sea posible y cuando aparece como especificativo no? Ahí tenemos que pensarlo nosotros, porque nadie lo dice. Nadie explica por qué. Simplemente dicen no. ¿Qué contenido o qué elemento, hay algún elemento nulo acá entre caja y conteniendo libros cuando hay una coma? Cuando es una explicación. De otra manera, piénsenlo. ¿Hay alguna función dentro de esta explicación? Acuérdense de lo que ocurre con los complementos especificativos dentro del sintagma, explicativos dentro del sintagma nominal. Cuando yo digo, ya no tengo ni lugar donde escribirlo. Voy a ver si salgo de acá y voy a pizarra. Porque es importante ver estas cosas, o por lo menos tratar de entenderlas. Lo que dicen los lingüistas es esto. Una caja conteniendo Carmen, en el segundo ejemplo, sí, mantiene un valor adverbial. Que en el primer ejemplo, yo voy pensando, ¿no? En el primer ejemplo me quiere dar una característica de esa caja que está sobre la mesa. ¿Puede ser esa la diferencia? sí. Y además otra, porque cuando vos estás explicando, fíjense qué es lo que pasa cuando yo estoy explicando en un modificador dentro del sintagma nominal. O fíjense acá, cuando yo digo, Juan, mi viejo amigo, vino a verme, y lo digo como una explicación, desde el punto de vista pragmático, yo me voy a encontrar con una información diferente en cuanto al matiz informativo, que la que me encuentro cuando digo mi amigo Juan. En el caso Juan va a ser la posición, ¿verdad? Y en el caso de mi amigo, mi viejo amigo, va a ser la posición.
O sea, yo acá me voy a encontrar con aposiciones, una explicativa y otra especificativa. Desde el punto de vista de la información, cuando yo especifico, yo estoy delimitando la extensión máxima que puede tener ese sustantivo. En cambio, cuando yo explico, yo no estoy delimitando, yo estoy aportando una información nueva o una información conocida que estoy usando como información nueva en ese contexto, porque no es cualquier Juan, sino el Juan que es mi amigo. ¿tá? Que el otro puede saber que es mi amigo, pero yo puedo estar hablando de cualquier otro Juan. ¿Se entiende por dónde voy? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Esa es la diferencia entre las modificaciones explicativas y las especificativas. Cuando yo explico, yo estoy aportando una información nueva que sirve para delimitar que yo no estoy hablando de todos los Juanes que tú sabes que conozco, sino de un Juan específico que es mi amigo. Entonces, de todo el universo de Juanes que pertenece a nuestro universo compartido con mi interlocutor, porque cada vez que hablo con alguien estoy haciendo referencia al universo compartido que tengo con ese alguien, ¿tá? Que yo sé que ese alguien conoce de mi vida o de mis afectos o de mis relaciones o de mis conocidos, y bueno, yo me coloco en esa situación especial con esa persona y refiero a ese universo compartido con esa persona. ¿tá? Entonces, esa persona puede saber que yo tengo varios conocidos Juan, pero yo me estoy refiriendo a ese viejo amigo, el de todas las épocas. ¿tá? En cambio, cuando yo digo mi amigo Juan, es prácticamente una delimitación mucho más cercana, ¿verdad? Y es como si yo utilizara Juan como el apellido de amigo. Es como decir el negro Rada, una cosa por el estilo. ¿tá? O Juana la Loca, esas aposiciones que funcionan como un apellido prácticamente de, de esa persona. Entonces, mi amigo Juan, todo esto corresponde al universo compartido, y acá yo estoy considerando que dentro del universo compartido que tengo con esa persona sabe que hay muchos Juanes en mi vida y estoy apuntando nada más que a ese Juan en particular. Entonces, estoy aportando una información nueva. En este otro caso, Juan, muy cansado, vino a verme. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ese muy cansado? Porque yo acá, yo puedo decir que, a ver si me deja, porque ya sabemos que estas cosas son medio caprichosas en esta pizarra, y muchas veces no me deja intervenir después de que escribí. Yo acá tengo claramente sintagmas nominales con mi amigo Juan y con Juan, mi viejo amigo, ¿no? Tengo sintagmas nominales. ¿Puedo decir lo mismo en esta estructura? Me apareció... Yo acá puedo decir que esto es un sintagma nominal. No, porque en los otros tengo sustantivos, tengo nombres. Juan y mi viejo amigo, en la posición son dos nombres, pero en muy cansado me está aportando características de Juan, es un modificador adverbial.
¿o no? Te agregué y Ah, triste. Muy cansado y triste vino a verme. Sí, vos le estás viendo que ahí hay un verbo con una flexión no personal, ¿verdad? Un participio. sí. Pero podés sacar el participio inclusive y decir muy triste. Juan, muy triste vino a verme. Estás realmente en esa explicación, estás aportando una información nueva. Igual Claro. que mi viejo amigo. Pero la diferencia es que en realidad mi viejo amigo, solamente va a estar modificando a Juan. En cambio, en muy cansado y triste, yo voy a tener una estructura que no sé si lo ven, lo están viendo, hacia dónde va. Es una estructura que solamente está refiriéndose a Juan. No, a la No. forma en la que vino a verme. Ahí está. Es la forma en la que vino a verme. O sea que yo puedo hacer este mamarracho de flecha, pero también puedo hacer este otro mamarracho de flecha. ¿Está? Es decir, dice muy cansado y triste, va a referirse a dos categorías. Por lo tanto, está funcionando como una predicación. ¿Lo están viendo? Es una predicación Sí. que las viejas gramáticas hablaban de una predicación mixta, porque iba hacia el sujeto e iba hacia el verbo. Es decir, funcionaba predicando hacia los dos lados. Podríamos decir, Juan, que estaba muy cansado y triste, o sea, acá hay un que estaba, que está, no, salí de ahí, yo no quiero más eso, ya está. A ver si espero no borrar todo. Está, borró nada más que el puntito. Quería decir, Juan, que estaba muy cansado y triste. Equivale a eso. O sea, que estaba está implícito. Hay un verbo estar implícito. Toda vez que hay una predicación, y esto nos va a servir para después, para poder reconocer cuándo el gerundio está predicando, hay un estar implícito. ¿Ah? Por eso, en cierta medida, a mí, en lo personal, yo sé que los puristas dicen que no, pero yo acá, en una caja conteniendo libros, yo podría decir una caja que estaba conteniendo libros. Hay un estar implícito. ¿Ah? Entonces, por eso a mí me suena a un anglicismo, pero de alguna manera yo lo puedo explicar porque hay un estar implícito allí y hay un contenido que en el fondo está predicando. Entonces, lo que termina hiriendo los oídos de los puristas es que yo estoy colocando un gerundio que tiene un matiz predicativo como un modificador especificativo. Y ahí es cuando empiezan a chocar las funciones sintácticas, las semánticas y las estructuras. Que en inglés no es propio del inglés y en español no es propio del español, que aparezca un predicativo sin comas y sin nada, funcionando como un modificador. Yo medio maliciosamente las fui llevando hacia esto, pero en realidad es lo que termina ocurriendo con este tipo de estructuras. Cuando yo me encuentro con una explicación, como en este caso, yo puedo decir perfectamente que, a ver, yo puedo decir perfectamente que una caja conteniendo libros, en este caso, ay no, yo quisiera saber por qué
por qué pasan estas cosas en la pizarra, que no pasan cuando yo estoy con un documento en Word. Me quedó medio mamarracheada la estructura, pero yo puedo decir perfectamente una caja conteniendo libros, pero en este caso no es exactamente un sintagma nominal como en el caso de una caja conteniendo libros sin coma, es una estructura bimembre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conteniendo libros está aportando una predicación hacia caja. Por eso lo permiten, porque el gerundio deja de ser especificativo, pasa a ser explicativo, y al explicar está aportando una información nueva. Y toda vez que aportamos una información nueva, de alguna manera estamos predicando. En la gramática descriptiva es cuando se comienza a observar, ostensivamente diría yo, que existe encerrada una predicación en toda construcción explicativa que modifica un sustantivo. Cuando ustedes, si llegan a ver en la gramática descriptiva, si llegan a tener tiempo en esta locura en la que uno vive dando clases, para leer la gramática descriptiva, ¿saben en dónde está? En los capítulos que hablan del sustantivo en aposición, en los capítulos en donde se habla de aposiciones. Y en la aposición explicativa, los autores consideran que hay una predicación oculta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista pragmático aparece una información nueva. En este otro caso, espero que no las haya enloquecido con el ejemplo, Juan muy cansado y triste, acá nos vamos a encontrar con una estructura, un sintagma adjetival, porque acá cansado está prácticamente operando como un modificador del sustantivo, o como un adjetivo, está con la flexión propia de los adjetivos, está igualmente predicando de cansado y aportando una modalidad hacia cansado y triste, que es lo que hacen los adjetivos cuando aparecen en el predicado. Cuando yo digo, por ejemplo, Juan llegó cansado, ese cansado también está haciendo esto. Perdón, haciendo esto. Y haciendo esto. ¿Ah? Está yendo hacia esas referencias. Hacia llegó y hacia Juan. O sea, es una predicación. Y es una predicación que en las gramáticas como el esbozo y otras gramáticas anteriores se hablaba de predicación mixta o un complemento predicativo mixto o un complemento lo llamaban predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque está predicando el sujeto, pero al mismo tiempo está aportando como adjetivo que es, o como adjetivo que pasó a ser este participio, está aportando una predicación. Es lo mismo que si dijera Juan llegó triste. Juan estaba triste, estaba cansado y llegó. Juan estaba cansado y llegó. Es decir, en este tipo de predicaciones hay dos oraciones ocultas. Una es Juan llegó y la otra Juan estaba cansado. ¿Están viendo eso? Porque quedó muy abajo. Se ve. ¿Lo ven? Se ve. Sí. Es lo que pasa con esto. Y acá lo mismo. Juan vino a verme. Juan estaba cansado y triste. Por eso hay un que estaba oculto.
Acá lo mismo. Sobre la mesa una caja. Sobre la mesa la caja contenía libros. O sea, la caja contiene libros, la caja está sobre la mesa, o sobre la mesa esa caja. Es decir, hay como dos informaciones, una se suma a la otra. ¿Tá? Son, las veo con caras dubitativas y pensando, es muy dramático esto. Déjenme verles las caras. No, no, Carmen. ¿No? Porque yo sé que muchas veces como que yo cada vez que hago este tipo de cosas me acuerdo de esa alumna del Liceo 33 que me decía tan divina. Era una chiquita divina y me decía, ay Carmen, cada vez que salimos de la clase tuya nos duele la cabeza. Y yo decía, pobrecitos, yo vengo para hacerlos sufrir, pero realmente son cuestiones que tenemos que pensar por qué ocurren estas cosas. ¿Ah? Tiene que haber una razón de fondo, no hay un capricho en los juristas, realmente hay contenidos que se dicen, ¿verdad? Y que se aportan y que en realidad pueden ser la causa por la que los gramáticos normativos dicen, ojo, no usen esto, no digan esto. De cualquier manera, los normativos permiten que aparezcan dos tipos de estructuras, ardiendo e hirviendo, que quedaron ya como fosilizadas, como que ya esas estructuras, y por eso lo que dijo Laura es interesante también, porque Laura dijo que lo decimos poco o lo decimos mucho, apuntó hacia la frecuencia de uso, que es digamos, la vara con la que se mide la corrección. La vara con la que mide la Academia la corrección es la frecuencia de uso. Y en la medida en que se siga usando una caja conteniendo libros, de repente obviamente yo no lo voy a ver, pero es muy probable que ustedes vayan a ver que con la frecuencia de uso, tanto va el agua, tanto le dan la gota que termina ahora dando la piedra, bueno, acá pasa lo mismo, con la frecuencia de uso es muy probable que en 10 o 20 años las cosas terminen aceptándose, esas estructuras terminan aceptándose. O sea, nunca digan de esta agua no voy a beber. Eso es lo que pasa en gramática y en criterios de corrección, porque la frecuencia de uso termina, se terminan aceptando situaciones que en un principio decíamos, no, esto es horrendo, esto no es español, etc. Lo mismo pasó con agua hirviendo y una casa ardiendo. ¿tá? Que tanto se usaron que se terminan aceptando. Aunque ¿a qué sustantivo asocian ustedes ardiendo como un modificador? Pregunto. Porque agua hirviendo sí, pero ardiendo como que se asocia más con, yo puedo decir una llama ardiendo, no puedo decir una llama ardiendo. No, madera, palos, tronco. Claro, por ahí. Leña. Ardiendo en Inclinaría llamas. más por eso. Ardiendo en llamas, se dice Ahí generalmente, está. ¿no?
una casa ardiendo en llamas, ese tipo de Sí. cosas, que parecen más como colocaciones ya. Ya Ah. son estructuras que están tan fosilizadas que aparecen más, surgen más o se pueden explicar más por colocaciones, ¿verdad? Pero como sea, eso lo permiten. Ya está tan sistematizado en la lengua, está tan usado, es tan frecuente, que terminan aceptándolo. Pero vieron que, dice esta lingüista, resulta difícil establecer una frontera clara y rigurosa entre el uso correcto o incorrecto. Será más impropio cuanto más se aproxime a la función adjetiva, pero hay como escalas de grises, ¿no? No hay nada totalmente incorrecto ni hay algo totalmente correcto. De cualquier manera, esto lo presento como un asunto que, bueno, es para discutir o es para pensar más bien. ¿Ah? Ahora, en España, esperen, que aparece por algún lado. No, lo dice más adelante. Fíjense cómo corrige esto ella. El gobierno ha emitido un decreto nombrando al nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que no nos resulta demasiado extraño, pero como ese decreto nombrando aparece modificando a decreto con carácter especificativo, tendría que ser sustituido un decreto que nombra al nuevo ministro. Eso es lo que recomiendan las gramáticas. Y después dice, otros afirman que el gerundio, que denota siempre una acción, transformación o cambio en transcurso perceptible, no sirve para denotar cualidades o estados más o menos duraderos, es decir, no puede usarse como adjetivo. Porque también está eso, cuando lo usamos como adjetivo, estamos aportando un carácter duradero a ese sustantivo o a esa cualidad o a esa situación, una caja conteniendo libros, y en realidad es transitorio porque contiene libros en un momento y si lo sacan deja de contenerlo. Es decir, es algo que no es absolutamente permanente. ¿Tá? Entonces, también desde el punto de vista aspectual parece, yo creo que acá estados más o menos duraderos es el quid de la cuestión, ¿verdad? Cuando yo utilizo un adjetivo estoy añadiéndole o modificando o limitando en su extensión el significado de ese sustantivo con una palabra que aporta un estado más o menos duradero de la cosa. ¿Tá? En cambio, en el caso del gerundio no tiene por qué ocurrir así. Fíjense lo que dice después, un zulo conteniendo balas y material explosivo, porque las cualidades o estados son incompatibles con el carácter de acción en curso propio del gerundio. Es decir, es una acción en curso o un proceso en curso, y en realidad las cualidades o los estados no son compatibles con eso. Ese también es un factor a tener en cuenta. ¿Tá? Que cuando aparece con una explicación ya no es un estado permanente, porque en la explicación yo estoy aportando una predicación y ahí se me permite, en la medida que estoy predicando, aporto un estado transitorio. Recuerden que en las explicaciones el verbo por excelencia que aparece implícito es el verbo estar, que es de carácter transitorio, no permanente. Bueno, obviamente hay otros casos como este. Fíjense lo que dice, se presentará el libro en un evento comenzando a las 7. Es disparatada porque el verbo comenzar es incoativo y no congenia con el carácter durativo del gerundio. Es decir, hay otros aspectos
que tienen, que de alguna manera impiden que aparezca el gerundio, modificando al sustantivo, pero que vienen de la mano con el carácter aspectual o el aspecto léxico de ese verbo. ¿Ah? Comenzar es incoativo y no puedo usarlo en gerundio para... no puedo usarlo en gerundio para aportar un carácter durativo de nada, si es incoativo. Y otra cosa que quería mencionarles es esto que aparece al final. Bueno, esta es una explicación. El párrafo anterior de la lingüista explica por este lado. La aparición de este gerundio con valor especificativo se explica por la inexistencia en español de un participio de presente que constituye una laguna sintagmática y que puede propiciar por sí sola la aparición de esas estructuras. Es decir, desapareció la cartera conteniendo dinero, ¿no? Es el mismo, la caja conteniendo libros, es lo mismo. Pero en España hablan del gerundio del BOE, que es el Boletín Oficial de Estado, que parece que abunda terriblemente en estructuras de este tipo. Decreto regulando la exportación de vinos. Para ellos es el gerundio del BOE, es el gerundio que aparece en el Boletín Oficial del Estado en España. Son usos anómalos que no obedecen, dice esta lingüista, que no obedecen a influencia del inglés. Yo no sé hasta qué punto no obedecen, pero son usos anómalos. Yo no los veo tan anómalos, honestamente. Estaba pensando, Carmen, en los comunicados que nosotros nos llegan también del Consejo, ¿se utilizan estas formas también considerando, por ejemplo? Bueno, el considerando tiene elementos implícitos, pero no es exactamente lo mismo, porque vos no decís una circular considerando tal cosa. El considerando te aparece solo, considerando, dos puntos, tal cosa, pero te aparece primero el visto, visto tal cosa, considerando Sí, tal otra. considerando tal otra. Ese gerundio está como fosilizado también, ¿no? Forma Sí. parte de un léxico y de una organización. Administrativo, más bien como de corte administrativo, ¿no? Sí, sí, sí. Una organización sintáctica propia del lenguaje administrativo que ya queda como, ¿cómo te puedo decir? Como la silueta propia de una circular, ¿no? Visto tal cosa, considerando tal otra, ¿se decreta qué? Estaba mirando acá en internet que, por ejemplo, dice en página en el Parlamento, ¿no? De Uruguay, dice decreto regulando la venta de bebidas alcohólicas o decreto regulando salarios del sector rural. Está bien, es lo mismo del BOE sería. Es lo mismo que esto del BOE. Es el mismo gerundio del BOE, es propio de siluetas, jurídico. de textos con siluetas jurídicas. Yo no lo veo tan especificativo. Es como, ya después al final de la diapositiva aparecen, podemos ir al final de la diapositiva. A ver, miren. Cuando sí que tenemos, para hablar de esto. Esperen que por algún lado está los distintos tipos de gerundio que aparece en la nueva gramática, que están en verde. Gerundios temporales, interpretaciones semánticas. ¿Dónde está eso? Gerundio externo.
decidir, no, acá no, acá tampoco. Acá, ven, esto es del glosario de términos gramaticales. Fíjense lo que dice. Tampoco se consideran correctas las construcciones formadas con gerundios que acompañan al nombre como modificadores y especificativos, también frecuentes en el lenguaje periodístico y administrativo. Una nueva ley reformando las tarifas aduaneras. Se necesita profesor hablando inglés. Bueno, son dos cosas diferentes. ¿Ah? Se necesita profesor hablando inglés, es notoriamente extraño. ¿Ah? Malsonante, Es malsonante. notoriamente malsonante porque Condominio. Generalmente se dice condominio de inglés, ¿no? claro, claro. Porque no es que vos estás pidiendo que el profesor venga hablando inglés y hable inglés todo el tiempo, sino que hable inglés o que sepa hablar inglés. O sea, no es un carácter permanente como implica el gerundio, ¿verdad? Es una condición que tiene que tener el profesor que sepa hablar inglés, pero no hablando inglés. Pero la nueva ley reformando las tarifas aduaneras implica, si bien se recomienda, y miren que lo dice el glosario de términos gramaticales, es decir, ahí Bosque 10 años después está diciendo lo mismo que dijo en la gramática, ¿no? O que avaló que la gramática dijera, no sé si lo dijo él, porque los capítulos no tienen autor conocido, lo conoce él el autor, pero nosotros no. Pero en nueva ley reformando las tarifas aduaneras, hay un aporte predicativo de ese gerundio que no lo tiene él hablando inglés, ¿no? Una nueva ley que reforma las tarifas aduaneras o que reformará las tarifas aduaneras. Yo creo que son términos, son asuntos que están muy en el límite. Y si no pertenecen a este último grupo, los gerundios construidos como modificadores de sustantivos de representación, foto, o que designen sonidos como eco o música. Una foto suya tocando el violín, el eco resonando y otras percepciones sensoriales como aroma. ¿Por qué? Porque con sustantivos de representación, ese gerundio adopta un contenido sintáctico más predicativo. Una foto suya en la que aparece tocando el violín. El eco que resuena todavía en la memoria. ¿Tá? O un aroma perfumando el aire. Se percibió un aroma perfumando el aire. O sea que en estos casos, esto era lo que yo quería mostrarles, no, miren lo que les puse al final, y aún no sé si terminamos. En realidad hay tanto para ver. En estos casos es en donde el gerundio aparece como pie de foto muchas veces. Acá está María tocando el violín, o acá está mi hija acariciando a su perro, yo qué sé, ese tipo de cosas en las que es normal que aparezca el gerundio, ¿tá? En los pies de fotos o con sustantivos de representación, ¿tá? En esos casos el gerundio es posible. Así que hay muchos tonos de gris en estos casos. ¿Ah? Bueno, seguimos. Seguimos a ver qué otra cosa nos dice esta señora. Bueno, esto lo digo yo, lo puse en negro, ¿no? En suma, y atendiendo a lo manifestado por la autora, puedo agregar que tal vez en este uso especificativo estemos en un proceso de cambio. Lo que yo decía al construir este PowerPoint. El tiempo lo dirá, pero desde nuestra perspectiva docente deberíamos combatirlo para evitar usos importados que pueden separarse
de los significados y funciones prototípicos del gerundio español. Es decir, aspecto durativo que genera significados inmediatamente anteriores, coexistentes o posteriores al verbo principal, y que tiene que sumarse, añado ahora, al aspecto léxico del verbo, porque si es un verbo que no apunta a un aspecto léxico durativo, entonces no es conveniente usar el gerundio. Yo no diría combatirlo, pero explicarles a los chiquilines que conviene no usarlo en esos casos. ¿Tá? Tampoco sé si los gurises, ustedes me dirán, ¿ustedes sienten que los gurises usan mucho el gerundio? Yo creo que no. No he prestado atención. Tampoco he prestado atención. Fíjense. En este tipo de construcciones, no. Usarán perífrasis verbales con gerundio. Perífrasis sí. Pero yo creo que este tipo de construcciones son más bien propias de un lenguaje un poco más, o que pretende ser un poco más cuidado. Los gurises todavía están en un estado muy coloquial de sus escritos, de su lengua escrita. Y no creo que aparezcan demasiado. No. Deben aparecer, yo lo he visto muchísimo en las producciones de los estudiantes en las monografías, en la Facultad de Humanidades. Hicimos hice yo por lo menos, un estudio del gerundio en esas monografías de los estudiantes y lo encontré muchísimo. Lo encontré muchísimo, pero yo creo que surge más en la adolescencia cercana a la adultez, o en jóvenes de 20 años, jóvenes estudiantes. Tal vez porque lo sientan como más pulido, más culto, no sé. Yo creo que hay ahí una percepción de parte del adulto joven de que el gerundio es como más culto. Pero en los gurises yo creo que no. Después, fíjense, en este mes que viene, pónganle un poco de atención a ver si lo usan y cómo lo usan. Así hacemos una especie de investigación-acción con respecto a esas construcciones. A ver en qué circunstancias los chiquilines usan gerundio, y si lo usan, para qué cosas. Porque puede resultar interesante además conversar con ellos, ¿por qué usaste eso? Digo, fíjense un poco y después me dicen, o vayan a, fíjense, se tienen que acordar si ustedes lo corrigieron o no, porque naturalmente cuando aparecen determinadas construcciones y a ustedes les suena medio raro, lo más probable es que lo marquen como una construcción a corregir. Yo no me acuerdo que haya tenido que corregir tanto un gerundio, una construcción de gerundio en las producciones de los chiquilines. Y las mías perduraron por 35 o 40 años. Más bien en estudiantes del IPA, en estudiantes de facultad, sí, pero en gurises de secundaria no. Así que bueno, tampoco es necesario que nos ocupemos demasiado de esto, pero sí resultaría interesante ver en qué circunstancias los chiquilines son más afines a usar el gerundio. Yo todavía conservo producciones que mantuve guardadas para la investigación. Voy a ver si en ellas me encuentro con algún gerundio. Eso no lo hice. Voy a ver si lo hago. En la oralidad estaba pensando que ellos a veces dicen escabiando. Estamos escabiando, escabiar. Sí, pero lo están usando como perífrasis, Laura. Sí. ¿No? Sí, si le ponen el auxiliar, sí. De repente, y acá estamos escabiando,
Sí. Bueno, como una perífrasis trunca, Sí, 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 sí. ¿no? ¿Escabiando es un arcaísmo, Carmen? Ni idea. Hay que mirar. Porque es una palabra que yo aprendí con ellos. Yo no la conocía esa palabra. Me la enseñaron ellos. A ver, déjame buscar. Escabiar. Pero a mí me parece que es algo propio de ellos porque implica beber o droga o joda, como dicen ellos. Así rápidamente en el diccionario no aparece, No tampoco aparece. lo considera en No lenguaje aparece. español. No, El escabie. no sé cuál será el origen del término. En la cárcel no Me voy a hacen. fijar en el diccionario de Lunfardo. Ah, puede ser que esté en un fardo, sí. Sí, en el diccionario de lunfardo puede que sí, el escabie. Sí. Sí, y si no es arcaísmo, es un préstamo. Habría que ver en Google, déjenme ver. Voy a compartir Google o no. Digo, esperen. Porque el escabie es lo que aparece en la cárcel, esas bebidas alcohólicas. Sí. Escabiar. Argentina, tomar bebidas alcohólicas. Sí, en el diccionario del español del Uruguay dice derivado de escabio, y escabio viene del milanés, escabio, vino de baja calidad. Exacto. Un italianismo. Y yo lo encontré ahora en el de Lunfardo también, sí. Ah, está. Exactamente. Como ebrio, borracho, el escabiado. ¿No? Es eso. Es decir, no aparece en la academia, pero sí aparece en el DLE de la academia, pero sí aparece como un uruguayismo, pero en Argentina. Y supongo que también en Uruguay tendría que estar. ¿Qué? Una pregunta respecto a esto de los usos, pero no del gerundio, ¿no? Yo estaba observando que los chiquilines no están utilizando pretérito pluscuamperfecto, que todo es pretérito perfecto simple. Si te van a contar algo, no te dicen, me dijo que había comprado tal cosa, no, me dijo que compró tal cosa. Sí, es posible que sí. De hecho, es una de las cosas que tendríamos que ayudar a que empezaran a usar. Explicarles que hay un pretérito que es anterior a otro pretérito y que sirve, porque ¿qué es lo que ocurre cuando vos estás usando... voy a compartir pantalla. El pretérito sirve para para referirse a hechos anteriores a otros, pero en estructuras coordinadas. Yo puedo decir, llegó, entró y prendió la luz y estoy usando un pretérito para acciones o procesos secuenciados en el tiempo. Sí. Uno es anterior al otro, ¿verdad? Pero como el pretérito implica una acción ya terminada, es posible usar distintos verbos y usarlos en forma seriada para indicar esa anterioridad. Cada hecho se consuma en sí mismo, el llegar se termina, el entrar a la casa se termina y el prender la luz se termina. Entonces es perfectamente posible que aparezcan acciones anteriores a otras, pero aparezca el pretérito. Y eso es lo que los gurises acostumbran a usar
porque es más propio de la lengua oral, Fernanda. No te Claro. olvides que Sí, la lengua sí. escrita en realidad es una lengua extranjera. Sí, Por eso tal yo cual. siempre Sí, sí. recomiendo que utilicen ejercicios propios de las lenguas extranjeras y que los incorporen a la lengua vernácula, porque Sí. para ellos la lengua escrita es una lengua extranjera. Ellos escriben mucho, pero escriben como si estuvieran hablando. Y más ahora que escriben mucho por WhatsApp, o escriben en Facebook, o en Instagram, o en donde sea, o en TikTok, lo que sea. Yo no tengo TikTok, no sé si en TikTok solamente se publican videos o se publica, la gente también puede escribir. ¿Ustedes saben eso? Yo no sé. Porque yo todo lo que recibo de No, no TikTok, sé. todo lo que recibo de Son TikTok videos. son videos. Pero, y los gurises usan mucho eso, digo, para no escribir de repente, pero donde te encuentres con gurises que usan Facebook y WhatsApp, los chiquilines están escribiendo igual ahí. Pero la escritura de Facebook y WhatsApp se parece mucho a la lengua oral. Dice Patricia, había dicho, hablado sobre el escabio, y dice que hay chat en TikTok y se puede escribir. Ah, bueno, está. Gracias, Patricia. Estás en silencio, pero aportando. Sí, porque yo no lo tengo y no sé, todo lo que recibimos de TikTok, por lo menos por WhatsApp, son videos, entonces no te diría idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá el pretérito es propio de la lengua oral. Lo que habría que decirles es generar juegos con los chiquilines, que de repente, en un momento en el que estés corrigiendo alguna producción escrita o haciendo comentarios de alguna producción escrita, hacerlos observar Sí. esto. ¿Cuál es el proceso temporal, en la línea temporal, dónde se ubican los hechos? Si yo digo, había ya llegado a su casa cuando, bueno, prendió la luz, no, porque eso es absurdo, es como decir una cosa evidente. Cuando Comenzó a llover. sonó el timbre, o empezó a llover, lo que sea. Entonces, ¿qué supone llegar? ¿Por qué se usa esta forma? El español tiene una forma compuesta que aporta esa idea, y no es lo mismo decir llegó a su casa, sonó el timbre, que decir había ya llegado a su casa cuando sonó el timbre. Es decir, al usar esta forma compuesta estamos observando este hecho como secundario, el llegar a su casa. Lo importante es el sonó el timbre, que va a dar lugar a un hecho narrativo que suponga de repente una complicación en la historia, pero y se aporta llegar a su casa para dar la idea de que ya la persona estaba en casa cuando le pasó eso, pero que de una forma más global, más interactuada, se relacionan los hechos, no como una secuencia, sino como un hecho anterior que le da de alguna manera un marco a lo que va a ocurrir después de que suene el timbre. Entonces, con el antecopretérito lo que se hace es aportar un marco para la historia, ¿verdad? Como los comienzos de García Márquez, que siempre en el comienzo de 100 años de soledad, por ejemplo, aparece ya el fin del capítulo. Aparece el personaje con el hielo a cuestas, y ese hielo va a aparecer al final del capítulo, y sin embargo ya se menciona al principio, y se ve muchísimo en García Márquez ese estilo como de circunvalación. Los hechos se condicionan unos a otros de una manera especial
cuando usamos el antecopretérito. Entonces, de repente eso, Fernanda, te puede servir el hecho de que abunde en ellos el usar un pretérito como anterior a otro, que es normal, pero es normal en la lengua escrita, en la lengua oral. En la lengua escrita es más, no sé si más común, pero resulta más útil porque aporta ciertos contenidos aspectuales o pragmáticos, ese antecopretérito, entonces hacerlos observar cómo esa forma de alguna manera lo que hace es lograr imantar los procesos que se dan con los verbos en pretérito de una manera mucho más completa, mucho más global, como que uno ve ya desde como si lo estuviera viendo en una ventana, esos dos hechos como imantados uno en otro, no secuenciados. Entendí. ¿No? Son cosas interesantes que de repente las vemos en los chiquilines y muchas veces las dejamos pasar porque estamos obsesionados con otras cosas, pero no estaría de más que si lo ves en un texto aparecer, aunque estés en primer año, igual les explicás eso, porque no está en el programa, pero en el programa están los tiempos verbales de alguna manera, hasta en primero. Entonces, bueno, explicarles para que se vayan acostumbrando a usarlo. Yo me acuerdo que lo que hacía era usar, para el trabajo con los tiempos, usaba las crónicas, crónicas policiales o relatos policiales que aparecen en la prensa. Y vieron que en las crónicas policiales aparece siempre voy a dejar de compartir porque estoy hablando con ustedes y no tienen. Vieron que en las crónicas policiales aparece siempre el final al principio, ¿no? O aparece en el comienzo del artículo. Aparece destacado en el comienzo del artículo, prendió fuego a su casa, no sé qué, y después aparece relatado todo el proceso. Entonces yo, por ejemplo, buscaba una crónica policial y les decía que la organizaran, que la desarticularan en pretéritos, para que vieran qué es lo primero que ocurre y qué es lo que ocurre después. Y después lo que hacía era comparar eso que estaba desarticulado en pretéritos con la estructura textual de la crónica en donde aparecen antecopretéritos. Sí, porque necesita los hechos anteriores que terminaron influyendo en la comisión del delito actual, ¿no? Exacto, y cómo esas, prácticamente al compararlas, estás trabajando con el uso estilístico de los antecopretéritos y de los copretéritos. Es decir, es una forma como muy fácil de que los chiquilines vean el fruto de usar un antecopretérito, porque de repente lo están viendo en la crónica policial y no les dan importancia porque para ellos es una crónica policial que están acostumbrados a oír de repente. Ellos no ven los informativos, pero de repente si tienen padres que ven los informativos, enseguida se les internaliza esa utilización de los antecopretéritos y lo tienen naturalizado. El asunto es que lo conviertan en algo consciente, ¿no? Entonces, lo que yo hacía era eso, me daba bastante resultado, porque ellos así veían cómo el antecopretérito funciona como imantador de hechos, entonces pasa a segundo plano hechos que ocurrieron realmente, pero que fueron causa de otros, y aparecen como segundo plano, y no aparecen jerarquizados por igual todos los hechos que ocurren.
yo había encontrado que después esa revista se descontinuó, apareció después en internet, una revista española que era de una comunidad o de una fundación que tenía como, como, como meta visualizar a la comunidad no vidente. Entonces, estaba muy interesante porque hablaba de ciegos o de personas con visión reducida y de todas las cosas que digo, eran entrevistas a esas personas y las cosas que habían logrado a pesar de tener esos problemas de visión. Y tenía juegos en donde eran como adivinanzas, en donde se les contaban hechos y se les decía, bueno, ¿quién fue el asesino? Acá apareció muerta tal persona y pasaron estos hechos, dígame quién es el asesino. Y aparecía la resolución, como en las palabras cruzadas, aparecía la resolución en el envío siguiente. Y yo me había suscrito a esa revista, me la trajo una practicante que la vio en el hall del edificio y se la llevó. Parece que el suscriptor se había mudado y se habían empezado a juntar en el hall del edificio esas revistas. Y me dice, mira Carmen, me lleva una de las revistas y me dice, mira Carmen, la suscripción era gratuita. Yo me suscribí, no sabes la cantidad de cosas que yo saqué de esa revista. Cosas interesantísimas. Y relatos interesantes, que aparentemente eran ciertos y los lectores los enviaban, eran relatos curiosos que los lectores enviaban como cosas que les habían pasado y que eran ciertas. Saqué muchísimo material de allí. Y sobre todo estas especies de adivinanzas de quién es el asesino, que además a los chiquilines se les despiertan los razonamientos lógicos de una manera increíble, porque la pista está ahí. Lo que pasa es que aparece en el medio de otras cosas y vos enseguida podés obviarla. Pero en ese tipo de relatos aparece muchísimo las formas verbales y yo los usaba muchísimo para trabajar con las formas verbales. Ya había entrado fulanito a la casa cuando tal cosa. Bueno, ¿qué fue lo que pasó primero y qué fue lo que pasó después? Pero bueno, está. Gracias. Sí, la pasaron a internet, pero después de que pasaron, voy a ver si me acuerdo de cómo se llamaba. La 11, creo. Organización, no sé qué, creo que era la 11 o algo así, pero voy a ver si me acuerdo bien. Y después la pasaron a internet y la pusieron digital, y yo dejé de recibirla en mi casa, pero ya también en la edición digital se desaparecieron esas adivinanzas de quién es el asesino y qué pasó y cómo pasó. Pero podés buscar en adivinanzas en internet porque hay relatos similares. Y te pueden ser de utilidad, Fernanda, para Ahí va, gracias. Porque en esas adivinanzas aparece, yo inclusive creo que alguno usé en los retos, busqué en internet algo similar a lo que yo usaba con los chiquilines y lo usé en los retos, porque son relatos que son muy sencillitos y podés manejar los hechos de una manera muy diversa. Bueno, y lo que se nos viene ahora es
la gramática descriptiva. ¿Tá? En esta gramática descriptiva, Marina Fernández Lagunilla, lo primero que hace es separar los tantos y decir que existe un gerundio de valor adverbial y un gerundio de valor predicativo. Ganó 1 millón de pesetas apostando. Si bien ese apostando tiene un sujeto inherente que es el mismo que el de la oración, el del verbo de la oración, ganó y el que apostó es él, este gerundio tiene un valor más adverbial, más cercano a un complemento de modo, que el gerundio predicativo de este tipo. Vimos a María besándose con un hombre, ¿no? ¿De qué está predicando este besándose? ¿De qué o de quién? De María. De María. ¿Y María qué función tiene en la oración? Complemento directo, la vimos. Entonces, este sería, En la oración. ahí está. Este sería un predicativo objetivo, ¿verdad? Es un predicado del objeto directo. Esta función del gerundio es absolutamente corriente, común, y digamos, la más característica de una condición predicativa. No aparece o queda más diluida cuando el sujeto del gerundio es el mismo sujeto que el de la oración principal, pero cuando el sujeto del gerundio es el complemento directo del verbo de la oración principal, es mucho más clara la presencia de un gerundio predicativo. ¿Tá? En estos otros casos, este circunstancial de modo, podemos encontrarle un sujeto inherente como a todo derivado verbal, porque todos los derivados verbales tienen un sujeto inherente, ¿verdad? Si yo digo Juan llegó cansado, el que estaba cansado es Juan, Juan se cansó y llegó, ¿verdad? O sea, el sujeto de cansado es Juan, pero no es tan fuerte ese valor predicativo del gerundio cuando yo me encuentro con un sujeto del gerundio igual al de la oración principal. Y en ese sentido, lo que quiero hacer ahora es mostrarles el texto de los textos, ¿verdad? Con los que estábamos trabajando, y yo puse allí, ¿lo ven en pantalla completa esto que estoy compartiendo? Porque yo lo tengo medio recortado. Al texto con el cuadradito de la clasificación. Sí. Sí, se ve, sí. Esperen porque a mí se me fue. A ver, ¿dónde está? Lo perdí. Ay, Dios. Acá está. Está, porque yo lo tengo medio recortado y quería saber si ustedes en realidad lo veían en pantalla completa, si no lo agrandaba. Si no lo ponía en... Porque yo tengo tanta cosa abierta que hasta el WhatsApp tengo abierto. Es un disparate esto que tengo. Tengo de todo. Entonces no quería, lo voy a poner completo, así yo también lo veo bien. Bueno, miren. No había objetos en el interior de la galería, solo fotos, lo menos una 50, la mayoría bastante grandes. Carecían de leyendas, pero alguien, acaso el mismo Gabriele Malfatti, había escrito un par de cuartillas indicando que las fotografías fueron tomadas en el curso de un viaje de 2 semanas por la región amazónica de los departamentos de Cusco y de Madre de Dios en el oriente peruano. Ahí tienen el gerundio indicando, que está resaltado en amarillo. ¿Qué me dicen que es? ¿Será un gerundio de valor adverbial, como el que dice Marina Fernández, Lagunilla, o es un gerundio predicativo? No tengan miedo en opinar,
porque justamente estoy mostrándoles esto para que ustedes vean lo difícil que es muchas veces distinguir entre el valor predicativo y el valor adverbial del gerundio, porque se dan casi al mismo tiempo, o se dan más que al mismo tiempo, se dan juntos. ¿Tá? Entonces, en uno de repente se prioriza más el carácter predicativo que en otro, pero de hecho la predicación igual está subyaciendo ahí. Indicando, había un par de escritos, a un par de cuartillas indicando que las fotografías fueron tomadas. Me inclino por el predicativo. Yo también. Sí. Me inclino por el predicativo. Sí. Porque además yo ahí saco el indicando y pongo, había un par de cuartillas roídas, y ahí igual estoy predicando, ¿verdad? Pero Un par de cuartillas que no escuché, Carmen. Roídas, desgastadas. Ahí igual estoy predicando, pero ¿qué es lo que pasa? La construcción de modificadores cuando aparece el indefinido, ¿verdad? El no determinante, o no definido, con adjetivos, aparece, es común que aparezca un predicativo después del verbo haber. ¿Ah? Cuando es el verbo haber como existencial. Y acá había escrito un par de cuartillas es el complemento directo de escribir. Complemento directo. Y ocurre que ahí esas cuartillas estaban indicando tal cosa. ¿Tá? Entonces, es un predicativo. Pero ven que de alguna, el sujeto, claro. Ven que de alguna manera, claro, está predicando de cuartillas y no de... no de había escrito. Y no del sujeto de había escrito. Claro. Porque eran las cuartillas que indicaban que la fotografía estaba... Aunque las hubiera escrito él, ¿verdad? Y fíjense otro. Allí estaban los machigüengas lanzando el arpón desde la orilla del río, o semiocultos en la maleza preparando el arco, y fíjense toda la secuencia, recolectando yucas, rozando el monte a machetazos, entreverando las hojas de las palmeras. Ahí tenemos una serie de gerundios que están, bien dicho, seriados, y que en realidad, ¿qué están haciendo? Están funcionando como modificadores de modo o como predicativos. Y siguen, ¿no? Todos los gerundios que están en este párrafo, todos los que están iluminados, son de las mismas características. Allí estaban decorando minuciosamente, haciendo fogatas, secando unos cueros, fermentando. Pareciera ser predicativo también. Tiene toda la pinta de predicativo, pero fíjense un poco. También podemos decir que es un complemento de modo. Es como estaban, ¿no? O sea, el carácter adverbial, el carácter modal, no se pierde por más que esté predicando. Por eso es difícil distinguirlo cuando el sujeto es el mismo que el de la oración principal. Es difícil distinguir el carácter predicativo cuando el sujeto es diferente, es el mismo que el de la oración principal. Es lo que en ciertas gramáticas se hablaba del gerundio concordado, es decir, un gerundio que tenga como sujeto el de la oración principal y que de alguna manera tenga cierto carácter predicativo también. ¿tá? Opere como un circunstancial de modo, pero tenga cierto carácter predicativo.
Entonces, no podemos decir que es una sola cosa. ¿Tá? Porque, fíjense, allí estaban los machigüengas lanzando. Ese estaban, si vamos a hacer un análisis sintáctico de la oración, va a tener un atributo locativo allí. ¿Tá? Tiene como atributo locativo allí y después aparecen los gerundios, que equivalen a aportar lo que estaban haciendo. ¿No? Allí estaban los machigüengas. Equivale a decir, estaban lanzando el arpón, estaban preparando, estaban recolectando, estaban rozando, estaban entreverando. Y está el verbo estar en todos los casos. Entonces son como perífrasis truncas. Es por eso que se siente, se percibe ese carácter predicativo de una manera mucho más fuerte. ¿Tá? Como los verbos que le sirven de soporte al gerundio, como en este caso el verbo estar, inciden muchísimo en esa función también. O sea, no es sencillo separar la paja del trigo en estos casos. ¿Ah? Carmen, una pregunta. Tú dijiste perífrasis truncas. ¿Se puede hablar de también elipsis? ¿Es lo Sí. mismo terminológicamente la elipsis del verbo estar? Sí, se puede. Se puede. ¿Pero qué es lo más correcto? ¿Perífrasis trunca? No, es lo que quieras. Lo que quieras. Lo de Claro. perífrasis trunca se me ocurrió a mí. Digo, creo que Está. no lo leí en ningún lado. Es en realidad una forma de decir que en ciertos casos está el verbo estar, está implícito, porque hay, porque fíjate, ese estaban, allí estaban, y acá lo mismo, ese allí estaban decorando, lo repite, ¿verdad? Es como del leitmotiv, allí estaban, allí estaban. Ese verbo estar está absorbiendo dos funciones. La función del verbo estar por sí mismo, con un atributo locativo, y la función del verbo estar dentro de una perífrasis verbal. Claro, Carmen. Me surge acá, con el verbo estar es que tenemos ahí un poco más de dificultad para encontrar el límite, pero por allí dice, otra preparaba coronas engarzando vistosas plumas de loros y guacamayos en aros de madera. Sí. Ahí ese engarzando, ahí sí tiene un valor adverbial claro. Sí. Cuando está acompañando a preparaba. Sí. Las preparaba engarzando vistosas plumas de loros, sí, aparentemente ahí vos tenés un complemento de modo mucho más Claro. ¿verdad? Sin embargo, te aparece con una coma. Sí, lo vi. Y esa coma, ya vamos a ver que como que lo que hace es delimitar esa construcción de gerundio y convertirla en más periférica. Entonces, ese valor adverbial es más potente porque la construcción del gerundio, al estar la coma, se convierte en periférica. ¿Se puede aplicar a la oración que continúa con el verbo estar? Allí estaban, como que el sentido del verbo estar está completo. Sí. Decorando minuciosamente. ¿Esa coma puede marcar también eso? Que ahí también tengo un valor adverbial más claro. Sí, por la coma. No? Por la coma. Por la coma. Y lo mismo acá, allí estaban recolectando, ¿tá? Cuando te aparece la coma es porque hay una intención del enunciador de convertir eso en un complemento más periférico. En cambio, en estos otros casos, lanzando y preparando, que no tienen coma, ¿verdad?
tienen un atributo, en este caso semiocultos, es el atributo Claro. donde estaban, y preparando, que aparece como, en este caso es un poco más clara la presencia de un modificador de modo, ¿verdad? Porque ya el verbo va a tener un atributo en forma de adjetivo. Claro. Bien. Son estructuras que tienen lo suyo y que generan muchas dudas en la medida en que no es demasiado sencillo encontrarle la función sintáctica a esos gerundios. Están entre lo predicativo y lo modal, y no queda demasiado claro porque el sujeto es el mismo que el de la oración principal. Entonces, o nos encontramos frente a fragmentos de perífrasis, o perífrasis truncas, como se me dio por llamarlo, o es un gerundio que tiene el carácter más modal que predicativo, ¿verdad? Pero bueno, seguimos la próxima, porque ya es la hora, gente. Espero que les sirvan estos encuentros, por lo menos para no sé, qué. Sin duda que nos sirven, Carmen. Sí, Muchas claro. gracias, Nos hace Carmen. pensar, Sí, salir un poco de... pensar las estructuras de otra manera. No, pero además salir un poco de la locura esta de estar leyendo las cosas nada más que para trasladarlas a la clase, y mostrarles a los chiquilines asuntos que no tenemos demasiado claros. Entonces, desestructurarnos. Claro. Bien es eso. Dice Patricia, se nos sacuden las neuronas. Sí, exactamente. Sí. Sí. Por lo menos para eso sirven, y me alegro de que les sirvan. Y en esto está. Gracias, Carmen, por todo. Bueno, que les vaya bien en este mes, y les dejo un abrazo y nos vemos la próxima. Siempre, Otro El para 17 de siempre septiembre. les mando 2 días antes, acuérdense de ver en el calendario, márquenselo como recordatorio para decir, bueno, 17 de septiembre. 17. Sí. Ah. Este sábado. Carmen, ¿Qué? yo ingresé un poquito más tarde. Quería preguntarte cómo está tu hija. Capaz que lo comentaste y... No lo comenté. Todavía estoy en Montevideo, pero me voy mañana. Ya empieza a trabajar el lunes en tiempo completo. Y Qué bueno. Bien. están dando, digamos, el dolor no se le ha ido del todo, pero yo ya sabía, y ella también, que este retiro de implante era un punto para empezar la recuperación de otra manera. Vamos a ver lo que sale en la resonancia que se hace esta semana que viene, y a ver qué dice el traumatólogo, porque va a necesitar de repente algún otro tipo de intervención, que esperemos que no sea quirúrgica, pero bueno, está. Bueno. Porque el dolor no se le fue. Digo, como que el implante le afectó vértebras que no tenían el implante, pero en las que se sostenía el implante. Entonces, vamos a ver qué sale en la resonancia con esas vértebras. Así que... Pero el dolor, Carmen, ¿no se redujo un poco, no? Se redujo un poco, pero igual de los calmantes no se desprendió. Hay días que no los toma, y hay días en donde sí tiene que tomarlos, pero... Los necesito. Sí, pero bueno, digamos que en realidad ella dice, no te preocupes, yo ya me acostumbré a convivir con el dolor, pero bueno, sí, es eso. Pobrecito. Así que vamos a ver. Bueno, les dejo un beso. Bueno, Por preguntar. un abrazo. Gracias por todo. Fin de semana. Estén bien. Chao. Chao.